Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a un episodio más de Mentes de Acero. Y el día de hoy tengo el placer y tengo el gusto de presentar a mi amiga Lisette Mondragón, quien es business coach, especialista en empresas familiares. Ella tiene una amplia experiencia y el día de hoy vamos a entrevistarla porque queremos que nos cuente cuáles son los mejores tips para que tengamos una administración de nuestro negocio eficiente y por qué las empresas necesitan un coach, porque muchas veces las empresas necesitan acompañamiento, porque hay veces que es complicado que nosotros aceptemos que necesitamos ayuda, pero gracias a que existen personas como Lisette, las empresas pueden dar un salto exponencial. Y el día de hoy les presento a Lisette Mondragón. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, cuéntanos, Lisette, cuéntanos de ti, cuéntanos a qué te dedicas. Muchísimas gracias, Uriel, y gracias por la invitación. La verdad es que yo encantada de estar aquí, de participar con ustedes. Y bueno, pues como bien lo dices, mi nombre es Lisette Mondragón y soy business coach para empresas familiares, principalmente. Y justamente a lo que me dedico, pues es ayudar a las empresas a que puedan tener... que no sean esclavos del negocio, ¿no? Que puedan tener cierta calidad de vida y que puedan blindar, incluso proteger su negocio, porque muchas veces en este esquema de que es una empresa chiquita, damos por hecho a lo mejor muchas cosas que sin querer pueden poner en riesgo nuestro patrimonio, ¿no? Entonces, parte de lo que yo hago es ayudarles a que sí tengan un negocio que funcione sin ellos, siempre blindando y protegiendo, pues esta parte del negocio desde la parte intelectual, operativa, económica, financiera. Entonces, pues, y encantada de poderles compartir todos los tips que podamos hacer, mi querido Uriel. Muchísimas gracias, Lisette. Creo que muchas veces hay como un tabú en la cuestión de las empresas familiares porque creemos que a lo mejor una empresa es muy chiquita todavía como para necesitar acompañamiento. Creemos que la consultoría, creemos que el coacheo es como para empresas muy grandes. ¿Tú qué piensas al respecto, Lisette? Híjole, qué buena pregunta, ¿verdad? Porque más bien creo que tiene mucho que ver con varios temas de mentalidad, porque a veces cuando el negocio es muy chiquito, el principal cuello de botella de un dueño es la falta de tiempo, ¿no? Entonces, no, como no hay tiempo, ni siquiera hay el espacio para pensar, ¿debería yo de hacer esto o no debería de hacerlo, ¿no? Entonces, y creo que esta es una de las principales bases con las que yo trabajo, porque yo digo, un dueño de negocio sí debería de tener tiempo, podría tener tiempo porque obviamente este proceso va a hacer que se acelere el crecimiento de su empresa, no solamente en tamaño, sino en temas de ganancias, ¿no? Hay muchas empresas que operan con, con muchos procesos, pero que al final cuando tú haces la regla te das cuenta que están quedando tablas o que están quedando en pérdida. Y obviamente eso es súper desgastante y muchas veces pensamos que la empresa tendría que estar bien para yo poder empezar a hacer cosas en la empresa, implementar proyectos, contratar gente y bueno, hablar de una consultoría ya son como palabras mayores, ¿no? Realmente la gente que empieza a trabajar conmigo es porque ya oye, tiene una necesidad muy grande de exceso de estrés, ya sea por temas financieros o por tema de crecimiento y que el equipo no está creciendo como la empresa o como el dueño. Muy bien. Ahora mencionas la parte del tiempo y creo que es esencial en cualquier empresario que pues tienen esta idea de que, bueno, que el negocio trabaje para mí, para yo vivir la vida. Pero también me he dado cuenta que hay otro tipo de empresario que dicen, yo no necesito ese acompañamiento porque pues yo no tengo hobbies, no tengo nada que hacer con mi tiempo libre, y me encanta trabajar. ¿Qué le dirías a ese tipo de empresario que dicen, oye, Liz, a mí no me liberes tiempo, yo lo que quiero es trabajar? ¿Te ha Sí, pasado? sí, claro, claro, y de hecho es como el 90% del perfil de la gente. Es muy poca la gente que se acerca conmigo como buscando esta libertad. Pero yo puedo contarte, tengo clientes, tengo una clienta que antes de conocerme no se había podido casar.
O sea, apenas están haciendo los preparativos porque decían, no tengo tiempo para casarme, ¿no? Y digo, afortunadamente, pues pareja estable, el novio la sigue esperando y a lo mejor siguen como conviviendo, pero el tema de la boda como tal no se ha podido hacer, ¿no? Otra persona que me dijo es, a mí me hubiera gustado poder tener tiempo cuando mis hijos son adolescentes, ¿no? Hoy me doy cuenta que mi hijo tiene 15 años y yo sigo siendo esclavo del negocio. Entonces, podría ser que no tienes hobbies, pero yo lo que le diría a estos dueños de negocio y a todos en particular es, necesitamos pensar como un negocio es un tema de debería de ser un ingreso pasivo. ¿Qué quiere decir? Que no tienes que trabajar para que tu negocio funcione. Podrías trabajar, claro, porque te gusta, o podrías estar abriendo nuevos negocios como nuevas líneas de ingreso pasivo, pero estar pensando que tu negocio dependa de ti, yo les digo, entonces no es un negocio, es un autoempleo, ¿verdad? Un autoempleo y eres tu colaborador más costoso aparte, ¿no? Porque quieres, es que nadie sabe barrer como yo, por eso yo tengo que barrer, yo tengo que sacar la basura, ¿no? No ha tocado convivir con empresarios que de plano ellos dicen, es que yo limpio mi oficina, ¿no? ¿Y qué pasa? Hay como, y creo que es algo que se repite mucho, es que yo resuelvo, yo tengo que resolver en mi empresa. Y creo que se trata más allá de resolver tú con tus manos, se trata de sistemas. No sé, en ese aspecto, ¿tú qué opinas? Sí, estoy 100% de acuerdo contigo, Uriel. Son sistemas y estructura, ¿no? Una de los retos con los que más me enfrento justo son dos cosas, ¿no? La primera es un reto sacar la información de la cabeza del dueño. Digo, primer ejercicio, lo primero que vamos a hacer es necesitamos sacar todo, todo, todo de la cabeza. Porque ¿qué pasa cuando ellos contratan? Cuando ellos contratan, está, pues, la típica queja de: "No lo hacen como yo, no, es que es mejor que lo haga yo". Por ahí en una empresa tenían un software para medir la productividad de, digamos, como de cierto proceso de facturación con un cliente, ¿no? Y el dueño se ponía a hacer ese proceso porque decía: "Es que yo soy el mejor". Y yo le decía: "Claro, pero eres el más caro, ¿no? Eres el más caro". ¿Por qué pasa esto? Porque cuando nosotros trabajamos de una manera y esperamos que la gente trabaje igual que nosotros, y cuando eso no sucede, nos frustramos, y por eso pensamos que nosotros deberíamos de hacerlo. Cuando esto lo bajamos primero del cerebro y luego lo convertimos en un proceso, en un sistema, en un checklist, en un software, en un control, esto facilita la vida, primero obviamente del empleado, pero por consecuencia del dueño de negocio, porque se quita el tema de, es que no lo hizo como debería, ¿no? Y lo segundo más difícil es las decisiones, ¿no? O sea, generalmente las empresas familiares tienen como un laberinto de decisiones porque es, pero si es rojo es así, si es blanco es así, si es verde es así, ¿no? Y dices, pues obviamente estandarizar eso es muy complicado y tiene que ver a veces con regular al dueño de poner ciertas políticas que funcionen, no al cliente, no al dueño, no al equipo de trabajo, al negocio. Porque si al negocio le funciona, el servicio que vamos a entregar con el cliente va a ser muy bueno. Y obviamente el cliente nos va a dar fidelidad. Ok. Y en caso de los dueños que de verdad no quieren soltar, ¿cuál crees que sería su principal tarea, su principal chamba del dueño director que dice, yo no voy a soltar, yo no voy a contratar un CEO, yo no voy a contratar un director general, yo quiero seguir operando? ¿Cuál crees que sea la tarea principal? Híjole, hay una muy buena y que creo que todos los dueños de negocio deberían de hacer sí o sí como no negociable y que desafortunadamente si se hace en el fin de mes, es como muy buena opción, y es el seguimiento y monitoreo de su tablero de control. Solamente 3 cosas tienen que revisar de manera semanal: ventas, gastos o costos y ganancias. Si ellos están revisando cuánto vendí, cuánto me gasté y cuánto me está quedando de ganancia semana a semana, no hay manera que un negocio no genere ganancias, porque en cuanto ves una pérdida,
el dueño va a cambiar su perspectiva y va a decir, ¿por qué estamos perdiendo dinero ahí? ¿Por qué nos salió más caro? ¿Quién llegó tarde? ¿Por qué nos están cobrando el reenvío? ¿Por qué nos están cobrando el retrabajo? ¿No? Pero como no se hace este trabajo, hacer, digamos, de hecho, este es como cuando yo trabajo en un programa, lo más difícil es hacer esto. Primero, tener la disciplina de llevar el registro y segundo, tener la disciplina de revisarlo, pero no a fin de mes, porque cuando les digo a fin de mes ya no hay nada que hacer, la verdad, ¿no? Y entonces a fin de mes quieren hacer el cierre del mes que ya pasó, cuando ya está empezando el otro, y pues cuando terminan el cierre de mes, ya vas a la mitad del otro, ya perdiste de vista el siguiente mes. Entonces es irlo haciendo semana, 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 para que no pierdas de vista estos resultados y entonces se cayeron las ventas, puedas moverte, ¿no? Puedas tomar una decisión totalmente diferente. Ahorita nos pasó con un equipo que estamos trabajando, que la base de su negocio pues es el combustible, el diésel, y gracias a esta metodología, una semana se les fue el gasto por arriba. Y en esta semana, que además es corta, están haciendo cambio de políticas, de precios, de tarifarios con los clientes, justamente para que no tengan impacto. Si eso lo revisamos a fin de mes, seguramente todo lo que se ganó puede ser pérdida y hasta doble, ¿no? En ese tipo de negocios. El empresario que se ha hecho a sí mismo, el que inició con un negocito tal vez de donde él era el único empleado y luego contrató a alguien más y así, de repente ha tenido una historia complicada. Y si sigue vivo su negocio, pues él cree que ha tomado las mejores decisiones. Y de verdad, infinidad de empresarios dicen es que todo está aquí. ¿Cómo combates el ego del empresario que dice, ve todo lo que he logrado, todo está aquí, yo no necesito eso? ¿Cómo lo combates? ¿Cómo Ah, lo combates? Bueno, ¿cómo lo trabajas? sí, qué buena pregunta porque de hecho, pues en mi historia personal puedo contarte que ha sido uno de los grandes retos en un proyecto a nivel nacional, justamente con dueños de negocio de facturación de 10 millones de pesos al mes, ¿no? Pero con negocios sin estructura, con negocios incluso sin un sistema de venta, sino que el modelo de negocio era muy bueno. Uno de los retos fue justamente como el cuando me paré a decir, o sea que todo lo hemos hecho mal, ¿no? O sea, a pesar de lo que estamos facturando, a pesar de esto, a pesar del otro, y creo que la respuesta no, es no, porque además si somos honestos, allá afuera toda la formación, y lo digo con mucho respeto para colegas y todo, la formación puede llegar a ser como muy idealista, ¿no? O sea, yo no he visto un dueño de negocio que empiece un negocio con un business plan. No, esa es la realidad. Empezamos vendiendo, aprendiendo a vender, identificando necesidades y luego aprendemos a operar y a entregarle al cliente y a manejar quejas, etcétera. Pero nunca aprendemos con un business plan. Entonces, más bien creo que es decir, al contrario, si nosotros nos apalancamos de la estructura, si nos apalancamos de los datos y si convertimos esta parte operativa en estratégica, el negocio tiende muchísimo a crecer. Y es un tema de mentalidad, de transformación. Aquí la verdad es que para todos los clientes que trabajan conmigo, todos, sí hay como un requisito, ¿no? Que les pido que lean un libro que les recomiendo mucho, que se llama De autoempleado a empresario. Ese libro, justo todos los clientes que lo leen bajan mucho la resistencia, porque en ese libro pues va contando, o sea, todos los clientes se identifican porque dice, soy yo, ¿no? O sea, soy yo, está hablando de mí, está hablando de mis retos y entonces entendemos que no es que estemos mal, sino que obviamente hemos aprendido pues siendo líricos realmente, ya hoy en día pues a lo mejor hay tutoriales, pero hace 20 años ni siquiera había TikTok, ni siquiera había YouTube, ¿no? Y entonces fuimos aprendiendo, fuimos estructurando como creíamos que se necesitaba y hoy creo que si nos apalancamos de esto, pues obviamente el crecimiento del negocio puede ser exponencial, ¿no? Y yo creo que a veces limitamos el negocio por esta mentalidad, ¿no? Hay una frase que me encanta que dice, tu empresa, tu negocio va a crecer al ritmo que la mente del dueño, que la mente del director crezca. ¿Tú qué opinas de eso? Estoy 100% convencida de eso. Yo de hecho le digo a los dueños, tu equipo es un reflejo tuyo.
todo lo que ves en tu equipo que no te gusta, que no funciona, que le reclamas, que le recriminas, es un reflejo tuyo. No es 100% literal, o sea, no es que si me estoy quejando de que a lo mejor alguien llega tarde es porque yo soy impuntual, pero algo me está diciendo. A lo mejor me está diciendo que no pongo reglas, que no pongo límites, que soy, de repente soy el jefe buena onda y de repente soy el jefe explosivo, ¿no? Entonces, creo que es muy cierto y siempre digo, el techo de cristal de un negocio es la mentalidad del dueño, ¿no? Entonces, cuando un dueño de negocio está atorado en una meta económica que no ha podido pasar, yo la pregunta que les digo es, y hazte la pregunta, ¿qué no estoy viendo? ¿Qué no me está dejando crecer? ¿Cuál está siendo mi cuello de botella o cuál es esa creencia que tendría yo que transformar y romper para llegar a ese nuevo nivel, ¿no? Entonces, coincido mucho con esa frase. Muy bien. Creo que algo importante que luego los empresarios se nos olvida es que sí, vamos creciendo, vamos aprendiendo mucho, vamos haciendo los buenos, porque para que tu empresa sobreviva, sí tienes que ser extraordinario, ¿no? O sea, sí tienes que hacer esfuerzos extraordinarios y sí eres bueno en lo que haces, porque tu empresa sigue existiendo, ¿no? Pero, ejemplo, nosotros tenemos de experiencia negocios de 10 millones de pesos. Y a lo mejor ahí está mi techo, ¿no? En los 10 millones de pesos. Porque yo no tengo las habilidades ni he adquirido el conocimiento para facturar 100. Entonces, un empresario tendría que aprender a facturar los 100 millones, o traerse a un director, traerse a un CEO que ya tenga ese nivel de facturación o que ya haya manejado empresas con ese nivel de facturación. Yo creo que sería, o sea, hay como 3 opciones. La primera sería que aprenda él a generar, a facturar, a dar este salto. La segunda sería apalancarse con un director. Lo que sí creo es que si el dueño no cambia la mentalidad, el director, pues, se va a quedar ahí, ¿no? Porque obviamente el director haga lo que haga, siempre va a estar luchando con la mentalidad del dueño de negocio, ¿no? Y la tercera creo que es dar ese salto de llegar a los 100,000 a la facturación puede ser algo retador para todos los dueños del rango que lo pongas, ¿no? Del rango que lo pongas. Y creo que hay una forma que puede ser mucho más fácil incluso, donde puedas visualizarlo a través de cómo mejorar o ajustar tu modelo de negocio o cómo también a veces agregar nuevas líneas de negocio que puedan ayudarte a dar ese salto. Porque a veces esos 100,000, como bien dijiste, muchos dueños de negocio piensan que es trabajando mucho más y como ya no tienen la energía para, a lo mejor para sostener 10 veces más de actividad de clientes, etcétera, pues no van a llegar a esos 10,000. Y entonces lo que hay que hacer es trabajar la estructura nuevamente, el modelo de negocio para que puedas dar ese siguiente salto. Entonces creo que eso facilita mucho el proceso y se puede apalancar de los otros 2 sistemas. Muy bien. Creo que todas las empresas al principio, el director o el dueño se vuelve un superviviente. Estoy sobreviviendo. Y creo que se quedan muchos empresarios en el sobrevivir y no saben exponenciar. Y creo que el tope está en que quieren ser muy buenos directores operativos, pero dejan de lado el ser arquitectos de equipos. ¿Tú qué piensas? Arquitectos de equipos y estrategas de negocios, les digo yo, Ok. ¿no? O sea, yo digo, como dueño de negocio, sí, parte de tu historia es, pues el primer paso es aprende a vender, el segundo paso aprende a operar y el tercer paso aprende a delegar. Pero delegar, mucha gente delega tareas, ¿no? Digo, no, no delegues tareas, delega responsabilidades Ok. y empieza a estructurar un equipo que pueda llevar tu negocio como si tú no estuvieras. Y para eso necesitas la estructura de procesos, la estructura de políticas y la parte de equipos de perfiles, ¿no? Yo le digo a los dueños en esta parte de ser arquitectos de equipos, creo que un dueño algo que sí necesita hacer, pues en lo que está escalando su negocio, es una persona que desarrolla líderes. Y eso es algo que no hacemos.
¿no? En las empresas. Empezamos a veces por contratar los perfiles más bajos que, o sea, que saben menos y menos que nosotros, en lugar de apalancarnos de nuestro equipo para que nuestro equipo sea un propulsor, ¿no? Y que nos ayude a solventar estas cosas que a lo mejor nosotros no somos tan hábiles o tan buenos. Creo que ahí es donde nosotros necesitamos cambiar también el tema de mentalidad para ver qué tipo de perfil requieres y cuál es el que vas a contratar. Y no se trata a veces de contratar el más caro, como dices tú, se trata de identificar el perfil que tu negocio necesita en ese momento. Y a lo mejor en ese momento es un perfil y si estás creciendo constantemente, en 2 años ese perfil tiene que evolucionar para que evolucione tu negocio, ¿no? Entonces yo creo que en esta parte de los equipos necesitamos enfocarnos en desarrollar gente, necesitamos enfocarnos en traer gente, yo siempre le digo, 2 requisitos nada más, que tenga gente que tenga hambre de crecer, que no que quiera más y que quiera más, porque es la gente que te va a acompañar en las locuras. Nosotros como dueños de negocio siempre tenemos ideas y nuevas cosas y tenemos este tema de la locura, y gente que a lo mejor no tiene hambre de crecer, que dice: "Con mi salario te vas a frustrar", ¿no? Y lo segundo, que les gire la piedra. O sea, asegúrate en tus entrevistas que a la gente le gire la piedra y con eso tienes el 80% ganado de esa persona en tu negocio. Creo que ahorita, como va desarrollándose esta plática, como que se me viene a la mente que sí se tiene que trabajar mucho con el ego de los empresarios, ¿no? Porque hablamos de construir líderes, pero yo conozco empresarios que de repente uno de sus colaboradores está como que queriendo tener liderazgo y hasta lo frenan. Espérate, aquí el que manda soy yo. Sí. ¿No? ¿Tú has estado como relacionado con este tipo de situaciones? Sí, mucho. Mucho, creo que depende mucho del perfil del dueño. O sea, tengo como los 2 perfiles, el perfil que aquí el que manda soy yo soy el jefe porque lo digo yo, pero también está el perfil del dueño que por todo quiere reconocer, ¿no? Y entonces empieza a querer hacer hasta socio al empleado, ¿no? Entonces creo que, pues, los extremos son malos. Aquí yo creo que la solución es un toque de inteligencia emocional, ¿no? O sea, hay que trabajar mucho con el tema de inteligencia emocional. Muchos clientes que llegan conmigo a sesión me dicen, esto yo sé que es para terapia, ¿no? Pero terminamos trabajando y no solamente en el sentido, no, más bien no en el psicológico, pero sí, como tú decías al principio, necesitamos también una red de apoyo, porque algo que yo le pregunto a los dueños es, ¿quién te motiva a ti como dueño de negocio? O sea, cuando las cosas van mal, cuando no te alcanza para pagar la nómina, cuando un cliente te quedó mal y tú tienes que cumplir con el compromiso, ¿quién te motiva a ti? ¿No? Y entonces a veces necesitamos esta red de apoyo y que yo les digo, por favor, no vayan a buscar a gente que no tiene la misma mentalidad, ¿no? Porque después dicen, le dije a mi hermano, pero mi hermano pues trabaja en la vida ejecutiva, pues no te va a ayudar porque él va a decir, métete a trabajar, ¿no? Y literal llegan con esos consejos de, ya cierra eso y métete a trabajar, ¿no? Y obviamente no es que el hermano esté mal, es que estamos en diferentes sintonías. Entonces, algo que le digo a todos los dueños de negocios, necesitas una red, un círculo de apoyo. Donde obviamente también aquí un coach, un mentor puede servir, pero también estos aliados que viven lo mismo que tú día a día y que a veces con solo decir: "Ay, sí, ya me pasó y yo hice esto", con eso tú tienes como esta renovación para poder volverte a levantar, ¿no? Ok, sí, creo que es importante también rodearnos de otros líderes, ¿no? Total. Creo que hay veces que los empresarios son muy solitarios. Entonces, cuando no conviven con otras personas, pues se dejan guiar por lo que les sale a veces en TikTok. Y qué bueno que a lo mejor que lo que te salga sea bueno. Pero me ha tocado ver que de repente, no sé, yo puedo estar enojado con los colaboradores, ¿no? Y estoy enojado y de repente llega un gurú de negocios que dice, a los colaboradores cero buenos, porque para eso les pagas y que así trabajen. ¿Y qué pasa? Dices, me gusta lo que dice este señor, ¿no? Y entonces te maleducas, ¿no? Sí, sí, sí pasa. Sí pasa y creo que, digo, los videos de TikTok mucho o de donde sean, ¿no? Realmente creo que hay muchos que tienen muy buena información, pero les falta algo muy importante, el contexto,
¿no? O sea, eso puede aplicar para un contexto acá, porque siendo líder es algo que aprendí, esto lo aprendí de mi papá, es, pues el liderazgo no es derecho, ¿no? O sea, a veces vas a tener que ser de una forma, a veces vas a tener que ser de otra, a veces incluso el mismo liderazgo implica que tú te dejes guiar por el mismo equipo, ¿no? Y entonces ahí sí estamos hablando de un nivel alto de liderazgo, ¿no? Entonces, creo que sí, el tema del ego creo que tiene que ver con el tema primero de mentalidad, ¿no? Segundo, con el tema de inteligencia emocional, sin duda. Y tercera, creo que el tema de claridad y enfoque, ¿no? O sea, porque a veces se le da como mucha importancia a muchas cosas que no las tiene, ¿no? Una de las cosas que más me pasa cuando estamos trabajando ya con los equipos son estas discusiones interminables, ¿no? Por cosas que tú dices, ¿de verdad estamos discutiendo por esto, no? Cuando deberíamos de estar discutiendo cómo vendemos más, cómo crecemos, cómo le cobramos al cliente, cómo nos volvemos más rentables, ¿no? Y a veces el mismo dueño pierde el foco, ¿no? Entonces, a veces parte de este liderazgo como dueño es saber dónde debes de cortar ciertas actitudes o conductas o comportamientos para que el mismo equipo y el negocio no se siga estancando, ¿no? Entonces, también nos toca regular al equipo. Exactamente. Hablando un tema de inteligencia emocional, hay veces que es complicado porque el equipo es la familia del empresario, ¿no? Sí, también. Sí, cuando hablamos de ese tema, híjole, son palabras mayores, Uriel, porque la verdad es que algo que yo les digo a todos los dueños que tienen relación, porque se vuelve muy complicado, ¿no? O sea, si el dueño es el papá y los hijos están abajo, bueno, todavía hay una línea de autoridad. Pero me ha tocado negocios donde el dueño es el hijo o son los hijos y los papás están como parte del negocio, pero ahí hay una línea de autoridad que se puede perder, pues, entre la familia y el trabajo, ¿no? O sea, ¿quién tiene autoridad, el papá o el hijo? Y entonces hay que saber cómo poner estas reglas o estos acuerdos, porque siempre les digo, al final terminan diciendo, pues no me importa, ¿no? Pero decimos, Pero soy tu papá. pero decimos, pero tu relación más importante es tu mamá, tu papá y tus hijos. No es que no te importe, es que a veces la parte del tema de las tripas, como le decimos, de ser reactivos, nos hacen decir cosas que después nos arrepentimos, ¿no? Y este tema tiene que ver mucho con el tema de inteligencia emocional, ¿no? De saber decir, a ver, primero, antes que otra cosa, algo también para el ego que le digo a todos los dueños de negocio es, antes de cualquier cosa, somos seres humanos, porque a veces como dueños de negocio nos queremos creer como los que no nos podemos ni siquiera equivocar, ¿no? Entonces nos exigimos demasiado y queremos exigirle a lo demás y se vale decir, con esto no puedo, me supera y necesito ayuda y que alguien me ayude y ya sea que me ayude el contador, un mentor, un coach, un amigo que tiene el mismo negocio o las mismas problemáticas, ¿no? Y decir, yo, en este caso, no puedo, ¿no? Entonces, primero que nada, somos seres humanos. Y después de eso, pues tenemos una familia, tenemos relaciones que aunque decimos que no nos importan, sí nos importan, ¿no? Entonces, hay que ser más conscientes en esta parte de qué valor tiene la familia en mi vida. eh, y a veces es la resistencia de desarrollar el tema de la inteligencia emocional, ¿no? Porque además está súper estigmatizada y está como sobre todo en ambientes industriales, está como, eso no existe, ¿no? Sí me ha tocado platicar con empresarios que, pues sí, como que les hablas un poquito de emociones y ya es como que luego lo cambian el tema o como que no se quieren confrontar. Y creo que es importantísimo, ¿no? El tema del mindset en un empresario, porque creo que es la herramienta que va a permitir exponenciar tu empresa. Si la cabeza no está bien, el piso tampoco va a estar bien. Si la cabeza no está bien, no va a desarrollar buenos líderes, estos líderes no van a desarrollar buenos equipos y siempre va a haber un mal ambiente laboral y un ambiente improductivo, ¿no? Totalmente, total. Y nos terminamos desgastando por cosas que no tienen sentido, ¿no? Cuando tendríamos que tener el enfoque en otro lado. Entonces, sí, creo que una habilidad que todos los dueños de negocios sí o sí necesitan empezar a desarrollar
con urgencia es el tema de inteligencia emocional. Muy bien. Y veo que eres una apasionada del tema, tienes muchísima experiencia. ¿Qué te llevó a decir yo me quiero aventar esos problemas? Qué buena pregunta, Uriel. Pues mira, yo soy ingeniero químico, trabajé más de 10 años en la escalera corporativa, en toda la parte, pues, productiva, calidad, procesos, etcétera, ¿no? Pero realmente, mi primer trabajo fue en tema de ISO 9000 y cuando me contrataron realmente me dijeron: "Esta es la tercera vez que una persona, o sea, tú eres la tercera persona que va a intentar implementar el sistema. Entonces, no va a ser a fuerza. La gente está súper desmotivada, no cree en el modelo, no cree en esto, y creo que fue mi primer proceso con gente del tema humano, ¿no? De empezar a negociar, de empezar a buscar ver este ganar, ganar entre áreas, de verle realmente beneficio y no solamente por cumplir. Y creo que a mí eso fue lo que me hizo darme cuenta que aunque sí me encantan los procesos, porque sí me encanta toda esta parte de estructurar, desarrollar, poner controles, revisar números, creo que también la parte de no separarlo, porque creo que por mucho tiempo se separó y creo que hoy los grandes negocios están logrando esto, ¿no? O sea, los nuevos modelos de negocio están juntando lo mejor de los procesos, lo mejor de la gente y lo mejor de la tecnología. Y si nosotros en nuestras empresas, aunque sean pequeñas, empezamos a implementar eso, el alcance que podemos llegar a tener es muchísimo, ¿no? Entonces, yo a todo mundo le digo que yo era Miranda Presley, y toda la gente que hoy me conoce me dice: "No lo puedo creer". ¿Por qué? Porque yo era explosiva, era reactiva, era súper exigente, demandante, y realmente lo único que me importaba eran los números, ¿no? A los 30 años tuve un tema de neuralgia, de principio de neuralgia por el exceso de estrés, de coraje, de frustración, y cuando entro a coaching me doy cuenta que digo: "Es que esto es, o sea, esto es conciencia e inteligencia emocional, no hay más", ¿no? Y entendí y descubrí en este proceso que puedes llegar más lejos con inteligencia emocional y con estrategia. Entonces, pero es un cambio de mentalidad muy fuerte, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue como yo decidí empezar a, pues, a dedicarme a este tema de ser business coach y ha sido, pues, todo un proceso también de evolución, como tú dices, empezando un negocio de nada a irlo estructurando, ¿no? E irlo creciendo. Muy bien. Y creo que siempre nosotros hablamos desde lo que hacemos bien, nuestros goles. Cuéntame, en este proceso de emprendimiento, ¿cuál crees que haya sido tu más grande error? Mi más grande error mi más grande error, híjole, qué buena pregunta. Yo creo que tiene que ver con este tema de blindar el negocio, ¿no? Y creo que la primera vez que contraté, sí contraté el perfil, contraté de acuerdo a lo que se necesitaba, ¿no? Pero no blindé el proceso, digamos, o no lo blindé tan bien que sí hubo cierta fuga, ¿no? Cuando una de las personas se fue. Y creo que, esto, digo, esto es algo que a todo mundo le puede pasar, pero la verdad, como te digo, como somos, superexigentes, te sientes como lo peor que te puede llegar a pasar, ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí también entendí pues, el compromiso que nosotros tenemos y que a veces muchos dueños no se dan cuenta, ¿no? De que están poniendo el patrimonio de su familia en riesgo cuando terminamos contratando a la ligera, ¿no? Contratando al hijo del primo, del vecino, al que me contrataron, al que me recomendaron, ¿para qué le doy contrato, no? ¿Para qué le doy a firmar, etcétera? Y no solamente a través de la vía legal, en la parte de estructural de procesos también se tiene que blindar, ¿no? Porque muchos dueños hoy llegan conmigo y me dicen, es que yo no quiero delegar porque ya delegué y se llevaron a mis clientes, ¿no? Se llevaron el know-how del negocio y pusieron un negocio, ¿no? Entonces digo, no, es que no se trata de delegar, de entregarle la llave del negocio. Se trata justo de estructurar, proteger, blindar esta parte, ¿no? Entonces, creo que esa ha sido una de mis más grandes experiencias que me ha servido, obviamente, porque cuando llegan clientes en crisis que les pasa lo mismo de yo confié, pues es lo primero es la empatía, ¿no? Te entiendo porque ya lo viví pero a partir de esto, pues hay que aprender, ¿no? Y no volverse a confiar. Entonces, creo que eso es algo que a mí me ha servido mucho. Muy bien, aparte,
hablar desde la experiencia, hablar desde lo que ya me pasó y lo que hice, creo que también hace que las palabras y que las estrategias sean más poderosas, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Sí, tienes una empatía más grande, ¿no? Claro, y entiendes cómo se siente la persona, ¿no? Entonces, y le puedes ayudar a tomar decisiones ya no solamente, pues, como por estrategia, sino incluso por la parte humana. Muy bien. Y ahora sí, ya hablamos de la parte del error. ¿Cuál ha sido tu mayor gol? Uy, mi mayor gol, yo creo, y esto también se lo digo a todos los dueños de negocio, creo que para mi época y todo, creo que fue subirme o estarme subiendo constantemente a las tendencias, ¿no? O sea, creo que yo tengo un negocio pues 90% digital, 10% presencial. Estoy presente en México, Estados Unidos y Latinoamérica. Tengo clientes de Colombia, Costa Rica, Puerto Rico, etcétera. Entonces, y fue gracias al boom de cuando yo empecé el negocio, empezaban estos famosos lives, ¿no? Que hoy ya ni existen, ¿no? Entonces, y gracias a esta tendencia, después me pasé a la parte de embudos, lanzamientos, webinars, membresías, y creo que el estarme subiendo en todas estas tendencias me ayudó a tener un crecimiento constante, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo hoy? Porque hoy hay muchos dueños de negocio de la vieja escuela que están peleados con 2 cosas, con la gente millennial, ¿no? Y con el tema de la, pues, ya no vamos a hablar ni de la inteligencia artificial, siguen peleados con el tema de redes sociales, ¿no? Entonces, cuando digo, pero el mundo va evolucionando, o sea, si tú quieres seguir contratando gente que piensa como tú, pues, es gente de tu edad. Entonces, y va a llegar un momento en que ya no va a haber. Entonces, necesitamos aprender a evolucionar. Y creo que haber evolucionado en la parte tecnológica me ayudó mucho a, pues, a crecer mucho, ¿no? Entiendo. Muy bien, muy bien. Sí, hay veces que las redes sociales se ven como, pues, simplemente perder el tiempo y no se dan cuenta que son hipersegmentadas, que vas a llegar a las personas que debes llegar. Y es que hay veces que los empresarios no comprenden que hasta el director más grande de la empresa más grande que te imagines va al baño, saca su celular y ve TikTok. Totalmente, sí. O sea, si tú tienes una buena estrategia, el algoritmo es tan poderoso que le vas a llegar a quien tengas que llegarle, ¿no? Totalmente, y es algo que le digo, o sea, a la gente, el punto es empezar y que la gente te vaya viendo, porque aunque la gente no te ponga ni un like, la gente te ve, la gente te está viendo, ¿no? Y te empiezan a hacer ofertas, o sea, a mí me han llegado mis más grandes proyectos a través de este proceso de posicionamiento, ¿no? Y no es que que no soy súper viral, no soy la más viral, pero creo que la constancia y la disciplina sí marca una diferencia con la gente que te ve, ¿no? Entonces, porque obviamente tampoco hay que ligar el tema de viralidad con billetes, ¿no? Porque tampoco funciona así. Y, por ejemplo, a mí me dicen, eres influencer, no, yo soy business coach y tengo una marca personal que también es otro giro de negocio a ser influencer, ¿no? Entonces, pero que obviamente no estoy negada. ¿Por qué? Porque es parte del proceso de los negocios de hoy, ¿no? O sea, hoy digo, ¿tú sabías que la inteligencia artificial hoy tú le pides información de algún giro de negocio y lo primero que hace es buscar en todos los buscadores y a partir de ahí te hace la mejor sugerencia de los proveedores? El ChatGPT o el Copilot, si tu empresa no tiene redes, no tiene página web y no tiene nada de eso, no vas a aparecer en las sugerencias. O sea, hoy no existes, porque ya la sección amarilla, pues ya no existe desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí, claro, hay que evolucionar. Muchas empresas creen que no es necesario hacer marketing. Muchos creen que hacer marketing, por lo que ven precisamente en TikTok, es que es poner al dueño a bailar. O algo que pues de repente veo de que el empresario a veces tiene sobrinitis, ¿no? Pues mi sobrino lo puede hacer, tiene 20, él que lleve mis redes sociales, ¿no? Y ves que la estrategia está mal, que están haciendo pues cosas más graciosas que le están bajando nivel a la marca, que sí a lo mejor puedan hacerse virales, pero no precisamente comulgan una confianza con esa empresa, porque no estás hablando de las fortalezas de la empresa, simplemente estás entreteniendo. Y creo que ahí está la delgada línea entre llegar a tus clientes ideales o solo entretener.
¿no? Totalmente, y va a depender mucho del giro del negocio, ¿no? Pero yo, de hecho, pues, tenemos clientes ahorita que están en el giro de taller automotriz, en el giro de equipo de protección personal, que ya están llevando esta parte como un siguiente paso de empezar a digitalizar el negocio y tener presencia. Okey, qué padre. Entonces, yo creo que cuando te abres al mundo de las redes sociales, pues, te llegan bastantes propuestas para trabajar con empresas. ¿Tú cómo seleccionas con quién trabajas? ¿Qué es lo primero que ves? Bueno, para trabajar ya en un proceso personalizado, vemos, lo primero es trabajar 100% con el dueño, ¿no? O sea, a mí no me sirve trabajar con el equipo si el dueño no va a cambiar la mentalidad, la estructura, la mentalidad, no se van a hacer cambios estructurales en el negocio, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, lo primero es que revisamos es, el nivel de la empresa, ¿no? O sea, dónde está, cuáles son, sacamos como su radiografía, una foto de la empresa, dónde está, cuáles son sus áreas de oportunidad y en función a eso revisamos un tema de plan para los próximos 3 meses y un plan de crecimiento anual, ¿no? Entonces, dependiendo de la necesidad de la empresa. Hay empresas, o sea, yo tengo como pues dos tipos de problemas, ¿no? Los que no tienen dinero y los que no tienen tiempo. Entonces, en los que no tienen tiempo, necesitamos hacer cambios urgentes para que el dueño pueda tener tiempo y pueda dedicarle tiempo al programa. Y en la parte que no hay dinero, se trabaja mucho en la parte del modelo de negocio. Es decir, que se requiere hacer cambios de cómo están vendiendo, tal vez qué están vendiendo e incluso a quién se lo están vendiendo, ¿no? Porque otro error que cometen mucho de las pymes es que quieren sostener un negocio con tickets bajos pensando que aunque ellos le suban el 40 o 50% de porcentaje de ganancia, creen que esa es la ganancia del negocio. Y la realidad es que cuando hacemos números reales, se dan cuenta que si están en el 15 antes de impuestos, es un muy buen número y pues ya vamos mal, ¿no? Porque un margen de esos no te da para pagar impuestos. Entonces, a veces hay que hacer estos cambios y el dueño tiene que estar dispuesto a hacer estos cambios y o a contratar gente o cambiar el perfil de la gente para que esto funcione. Entonces, creo que sería como el filtro para que un programa realmente funcione. Muy bien. Y es que hay veces que los empresarios, dueños de negocio, creen que su producto siempre tiene que ser el más barato. ¿Por qué? Porque no están, em, sembrando nuevos diferenciadores, no están desarrollando nuevos productos que tengan otro tipo de compradores con más capacidad económica, no se están especializando de tal manera que su producto o servicio sea más costoso, no más caro, yo creo que más costoso, ¿no? Y con un mejor margen de rentabilidad. Y hay veces que caemos en ser commodities, ¿no? Totalmente, creo que lo dijiste muy bien, o sea, el tema de ser commodity es vas a competir por precio y vas a perder, porque siempre va a haber un chino que lo haga mejor que tú y más barato, ¿no? O a lo mejor no mejor, pero sí más barato y le van a comprar, le van a comprar. Entonces sí, justo creo que ese es una de los pilares que yo trabajo, que se vuelvan especialistas en algo. ¿Por qué? Porque obviamente eso va a hacer, ese simple diferenciador va a hacer que la gente decida comprarlos porque eres el experto, ¿no? Y es una de mis más grandes batallas, ¿eh? El decir, deja de ser todólogo, ¿no? Porque de repente es como de, oye, ¿me podemos mover la sesión? Porque es que me cayó un pedido súper grande y cuando vemos no tiene nada que ver con el giro de negocio, ni le saben, están corriendo, tienen que entregarlo, ¿no? Y cuando terminamos haciendo los números, o quedaron tablas o quedaron en pérdida, ¿no? O la ganancia fue tan chiquita que no vale la pena todo el esfuerzo en el que se mete a la empresa, al equipo, para dar ese servicio o ese producto, ¿no? Entonces, ahí es donde, este tipo de decisiones el dueño de negocio tiene que hacer, y la realidad es que también cambia su día a día, ¿no? Porque no es lo mismo sentarme a operar todo el día, a sentarme a estructurar y revisar la estrategia del negocio, pues, la mitad del día, ¿no? Yo les digo: "Dedícale 2 horas a esto y después si te quieres meter a operar, mira, no tengo problema, pero 2 horas de esto deberíamos de estarle dedicando todos los días". Ok, enfocarte en lo que va a hacer crecer el negocio, ¿no? Exactamente. Muy bien.
Y ya después de que comienzas a trabajar con ellos, ¿cómo ellos van viendo sus primeras victorias? La primera es si tienen más tiempo o si tienen o empiezan a generar dinero con los cambios que se hicieron, ¿no? O sea, un negocio que a la mejor, pues, no está en números rojos, pero está, pues, a punto de, empieza a tener liquidez para pagar sus compromisos, empieza a dejar de sufrir por la parte económica. Esa es la primera victoria y se puede lograr en los primeros 2 o 3 meses, dependiendo, obviamente, del nivel de la empresa y de la habilidad del dueño para implementar estos cambios, ¿no? Y el tema de, el tiempo, ese lo ven en una semana, 15 días, ¿no? Okey. O sea, si en la empresa tenemos a la gente correcta, pero está desperdiciada, se ve súper rápido. Si no, bueno, a lo mejor sí nos vamos a tardar el tiempo de contratación, pero a veces hacer un cambio, incluso en la forma de operar, les puede generar tiempo. Muy bien. Y en este proceso, ¿cuál es como la objeción que más te ponen, no? Porque, por ejemplo, me van a decir: "Oye, ¿me quieres ahorrar tiempo, pero no tengo dinero para pagar otro sueldo?", ¿no? A lo mejor puede ser una objeción muy común. ¿Cuál crees que sea la objeción más común que te ponen? La más grande es no tengo tiempo. O Okey. sea, me han dicho: "Liz, o trabajo para pagarte el programa o vengo a las sesiones", ¿no? Ya incluso con contrato. Y ese es un tema de mentalidad. Entonces, obviamente es porque se empiezan a postergar un poco, pero es porque, dejar de operar es un reto. O sea, realmente hoy trabajo también con gente ya más joven que está poniendo negocios y el dejar de operar se vuelve un reto porque traemos tatuado que si no me muero en la raya, el negocio no vale la pena, ¿no? O sea, lo traemos súper tatuado. Entonces, es ir como desprogramando esto para que la gente puedan entender el beneficio que tiene el valor de su tiempo, ¿no? Obviamente, para eso hay muchos ejercicios para ayudarlos a hacer este proceso de conciencia desde el valor de su tiempo, desde las actividades que están dejando fuera, desde las cosas que hubieran hecho si no se hubieran puesto a operar, ¿no? Y ahí es como poco a poco empieza a cambiar la mentalidad del dueño. Muy bien, sí, es increíble porque hay veces que, no sé, nada más porque quieres estar en el negocio estás, pero ni siquiera estás trabajando en el negocio, ni siquiera lo estás haciendo crecer, pero tú con el solo hecho de hacer acto de presencia y ver cómo tiran la basura y barrer la calle, crees que estás haciéndolo por tu negocio cuando el tiempo que le estás invirtiendo ni siquiera es productivo o exponencial, ¿no? Claro. Y generalmente se ponen a hacer actividades, como bien dices, hasta de limpiar la oficina. O sea, he tenido clientes que se meten a la producción, clientes de e-commerce, que después me decían, oye, podemos cambiar la sesión porque me lastimé la espalda cargando ¿no? Y tú así de, pero ¿por qué? O sea, no, eso le pagas a una persona y se hace el esquema de contratación y te va a salir más barato. Ya deja tú, al final, si tú no estás trabajando, pues el negocio se para, ¿no? Entonces, porque el negocio para todo depende de ti. Entonces, creo que, y ahí es donde también digo, es el tema de mentalidad para cubrir el patrimonio del negocio, porque la pregunta que también le hago a todos es, ok, si tú trabajaras el doble o el triple, ¿ganarías el doble o el triple? Y la respuesta es no, ¿no? Entonces, si la respuesta es no, ¿por qué siguen trabajando ahí? Entiendo, entiendo muy bien. También a nosotros nos toca dar consultoría y coacheo en empresas de maquinados industriales y muchas veces el tema del dueño es que, y le pasa también, siento que es muy parecido al tema de los restaurantes, ¿no? El dueño sabe meter las manos a las máquinas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De repente ningún operador, ningún colaborador pues siente que tiene el mismo nivel que él, entonces se desespera, entonces comienza a operar y de repente cuando tú lo empiezas como a cuestionar, empieza, la verdad, la quejitis de quejarse de todo, quejarse de todo, quejarse de todo, y entonces tú comienzas a proponer soluciones y ya tienen el pero, o sea, pero ya hasta lo quieren escupir cuando le estás platicando la propuesta, ¿no? Y ya está como que les vibra la boca de, pero es que ya lo intenté y no funcionó y no hizo esto. ¿Tú cómo manejas ese tema? Eh, qué buena pregunta, porque digo, sí me pasa, pero ¿sabes qué? Creo que ahí sí he desarrollado mucho como el tema de la habilidad de poder identificar cuál es el problema, ¿no? Entonces, puede ser que, vamos a poner este mismo ejemplo, entonces pueden ser 2 cosas, ¿no? O sea, les digo, aquí el problema puede ser que el perfil no es, o sea, la gente que estás eligiendo para hacer esa actividad no es, o 2
no tienes un proceso, ¿no? Entonces, cuando están como yo nada más la pregunta que les hago es, ¿qué dice el proceso? Y mira, esa pregunta te desarma, porque ya se quedan como, ¿cuál proceso? No hay proceso. Ah, ese es el problema. El problema no es fulanito, el problema no es el clima, el problema es el proceso. Y como el proceso está en tu mente y no lo hemos podido bajar, no va a haber persona que llegue y que lo haga, ¿no? Entonces, necesitamos el proceso para que con eso puedas evaluar si la persona es la correcta, ¿no? Entonces, es como nosotros tenemos el manual de qué es lo que está fallando, ¿no? Y yo la verdad es que a través de preguntas puedo llegar como a hacer este proceso de conciencia, ¿no? Tengo dueños de negocio que en sus momentos de frustración, porque tienen acceso a mí por WhatsApp, pues no mandan audios, mandan podcast, ¿no? De 15, 20 minutos y la primera vez que me pasó con un dueño que estaba arrancando su programa, él me contó, ¿no? Me dijo, él me mandó el podcast, yo lo escuché. Le dije, me voy a tardar, pero lo voy a escuchar. Lo fui escuchando y al final le hice una sola pregunta. O sea, le mandé un audio como de 10 segundos con una pregunta y no me contestó. Me contestó como 3 días después y cuando nos vimos en sesión me dijo que le contó a uno de sus amigos, es que con una pregunta me desarmó. O sea, ya esa pregunta no tuve respuesta y es como empezar a hacer este proceso de introspección y obviamente también el expresar todo esto, pues es terapéutico en tema de inteligencia emocional, ¿no? O sea, lo primero les digo, saca todo lo que tengas que sacar, mándamelo a mi chat, no hay problema, y después, ya con todo esto fuera, puedes procesar de dónde viene la frustración. Y la pregunta te hace como, pues te desestabiliza, porque están acostumbrados a que les debatas, y yo no entro en el debate, entro en el, ok, y si esto fuera o esta pregunta, y con esa pregunta no esperan que les preguntes algo. Yo sé que ya muchos van a estar ahorita que están viendo y escuchando, pero bueno, pero dime cuál es la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta en ese momento? Híjole, de esa pregunta no me acuerdo de por qué fue hacer, no sé, ya tiene muchísimo, pero es algo que no olvido. O sea, este es como el arte de hacer preguntas poderosas y mucho como la escucha activa, pero también como conocer el proceso, ¿no? Entonces, la realidad es que personas con esta personalidad que están con el que no, que ya te tienen la respuesta es resistencia, ¿no? Y tengo clientas incluso que me dicen, y antes de que me digas qué es resistencia, y me dan como 20 cosas y al final le voy a decir, nada más te voy a decir por qué sí es resistencia. Esta conducta es resistencia, ¿no? Y ya, entonces, pero creo que para los dueños del negocio y para el tema del ego, las preguntas son una herramienta incluso para temas de liderazgo, porque no necesitas tanto entrar en debate, en confrontar, sino en ni en convencer, sino que ellos mismos se respondan y es como, pues preguntas de tipo, nunca me había hecho esa pregunta, ¿no? Y esta pregunta, pues al hacérmela, puedo ver algo diferente, ¿no? Yo que he trabajado también y que pues somos colegas, a lo mejor yo muy especializado nada más en temas de empresas industriales, es más cómodo trabajar con empresas donde a lo mejor son dos socios, no son familia, son amigos, o después fueron amigos, primero fueron socios, porque cuando estás, digamos, diagnosticando, que es más auditando lo que están haciendo cada quien, pues no hay una relación consanguínea, ¿no? Entonces, como que sí puedes hablar abiertamente de lo que las personas están haciendo mal. Cuando vamos a una empresa familiar, pues lo que tienes que hacer es como de, ¿cómo le digo que el hijo es el que está haciendo todo mal? ¿Cómo le digo que la sobrina, que él cree que es la última maravilla del mundo, pues nada más se sabe vender muy bien con él? ¿Cómo le decimos que están escuchando mal? O cómo le decimos, oye, tú eres el problema, pero no solamente estás como que chocando el tema de yo soy el director, yo soy el dueño, yo soy el iniciador, sino también soy el patriarca. ¿Cómo has manejado eso tú? Okey. Mira, me han tocado, empresas donde me invitan a la sesión diagnóstico, ¿no?
Y pues yo creo esta parte donde tú dices donde son amigos, ¿no? Y con el tiempo me entero que son primos, o sea, al paso de un mes, 2 meses, me entero que es esposo de la prima o que de la hermana, y tú vas pensando que no son familia, ¿no? Entonces, creo que, lo primero que yo hago no es como decir quién es el culpable, sino más bien aquí necesitamos un perfil de este tipo y no sé si esta persona cumpla con este perfil. O sea, esto es como lo primero. Yo no sé si esta persona habría y empiezo a hacer preguntas de RH, ¿no? ¿Le hicieron una entrevista? No. Ah, ok. ¿Cómo decidieron que era ella? No, pues me la recomendaron. Ok. ¿Y qué decía su currículum? No, ni nunca lo vi. Ya ellos solitos se Sí, contestaron, ¿no? ¿no? O sea, Con datos yo familia y el currículum les pides, ¿no? sí, yo no tengo que decirles que ellos están mal. Pues digo, es como las preguntas, ¿no? Ah, ok. Y cuando le dieron el puesto, ¿había un proceso? No, pues tampoco. Ok, entonces tampoco es como decir es 100% culpa de ella. Es más, a veces les digo, no, pues está haciendo milagros, ¿no? O sea, Sí. con lo que tiene y con lo que sabe y con lo que es, está haciendo milagros. No creo que sea, pero no es lo que la empresa necesita, ¿no? Entonces, y ya se empieza a dar una opinión de si vale la pena que inviertas desarrollarla o no vale la pena porque no va a dar, porque no es el perfil, ¿no? O sea, acabo de entrar hace 2 semanas a una sesión de, no terminaban un tablero, y yo, ¿por qué? Y yo, ¿podemos meter a la chica que está ayudando, no? Y 20 minutos y cuando salió dije, no es el perfil. O sea, no, ahora entiendo, no sabe usar Excel, no, y no es el perfil. Necesitamos a alguien que a usted le facilite el proceso, ¿no? Entonces, ahí es como empezar a dar, por eso te digo, es perfil o proceso, perfil o proceso. Y si no tienes una o no tienes las dos, es más fácil que el dueño diga, ah, no, pues sí. Y ya la cereza del pastel ese es un tema de mentalidad, ¿no? Ok. Entonces, si la mentalidad dice esto, pues obviamente no va a pasar esto, ¿no? Porque la mentalidad dice que no. Entonces, ahí hay que trabajar el tema de la mentalidad. Muy bien. Cuando se contrata un servicio de consultoría, acompañamiento, de coaching, pues siempre hay como un punto uno o el punto A y un punto B. Me gustaría que me contaras en tu experiencia con alguno de tus clientes, cómo los encontraste y cómo están ahora y cómo tu metodología funcionó como ese vehículo para el punto en el que están hoy en día. Okey, te voy a contar como uno de los casos que ahorita en este momento tengo como más exitoso. Es una empresa que llegó conmigo en números rojos, literal, una deuda muy alta. Ellos me conocieron en un evento de networking, en una presentación de mi negocio, digamos, y ellos dijeron: "Oye, creo que te necesito por los resultados". Agendamos una sesión, iniciamos la sesión diagnóstico y en la sesión diagnóstico, pues nos dimos cuenta, digo, ellos ya sabían que estaban en números rojos, pero no sabían cómo y por qué, ¿no? Entonces, empezamos a revisar como varias partes. Ellos ya tenían un tablero prearmado, pero les faltaba mucha información de las ganancias, ¿no? Algo que yo hago con todos los clientes es, sí o sí necesitas medir la ganancia de cada servicio, de cada producto que vendas, porque eso es la única manera como control interno que yo he encontrado que garantice que al final las ganancias que dice tu tablero las tengas en tu cuenta de banco, ¿no? No tiene que ver ni contabilidad, ni con finanzas corporativas, ni con nada de eso, es simplemente la estrategia que a mí en estos 10 años me ha funcionado, ¿no? Y esto es algo de lo primero que hacemos con todos los clientes, empezar a medir este resultado y a partir de ahí nos empieza a dar un montón de información. Se dieron cuenta que parte de los negocios todos estaban en pérdida o 10, 12% del porcentaje de utilidad, sin gastos administrativos ni nada de eso, ¿no? Entonces empezamos a hacer políticas de hasta dónde se puede vender, hasta dónde no, qué se puede hacer, qué no se puede hacer en una parte. En la otra parte, armamos la meta de ventas. Tú le preguntas y la gran mayoría de las pymes no tiene meta de ventas. Entonces, lo primero es definir una meta de ventas, ¿no? Ellos pusieron una meta de ventas muy grande, muy irreal,
pero sabían que era una meta a la cual se tenía que llegar por el tema del punto de equilibrio, ¿no? Entonces, a pesar de eso, fuimos trabajando. El primer mes ellos estaban en menos de 200,000. La primera meta pues fue llegar a los 400, luego a los 500, luego a los 700. Hoy en día, el día de ayer cerraron facturación en 1,230,000 al mes. En este año están liquidando creo que el 30% de las deudas, y ya tienen un equipo consolidado. ¿Por qué? Porque se volvieron expertos en un nicho. También trabajamos, para la meta de ventas, trabajamos una estrategia de decirte a quién le tienes que vender y qué, con qué margen de ganancia, para que ese sea tu foco como empresa en lugar de estar mintiendo de chile, mole y pozole, que te hace súper improductivo, ¿no? Y entonces, con eso, ellos pudieron tomar el control del negocio. De hecho, la parte operativa pasó de 12 personas a 4, y hoy están, teniendo el doble, no, como el 50% más de operaciones. O sea, cuando yo empecé con ellos tenían 70, 80 operaciones al mes, ahorita están teniendo 140 operaciones al mes, ¿no? Vamos a contratar una nueva persona, pero es una figura diferente porque en donde han crecido es en clientes a pesar de las operaciones, porque se elevó el ticket promedio con la ganancia y con la estructura de la operación. Wow. Es increíble cómo a veces nada más ajustando un poquito las tuercas se pueden dar resultados exponenciales, ¿no? Totalmente. Y yo me pregunto ahorita con todo lo que nos cuentas, vi todo lo que tienes de experiencia, ¿te imaginaste algún día ser quien eres hoy? Ah, qué bonita pregunta. Yo creo que, em, yo creo que no, la verdad es que no. O sea, cuando yo empecé con este proceso de coaching, para mí algo que fue y que ha sido y que sigue siendo mi pilar es el tema de inteligencia emocional, porque obviamente siempre vas a enfrentar nuevos retos, siempre vas a enfrentar, pues, nuevas, tú también nosotros mismos tenemos nuestros cuellos de nuestros techos de cristal y todo, nuestros temas personales que te van a, pues, te van a mover el piso, ¿no? Pero creo que a mí el tema de la inteligencia emocional ha sido uno de mis pilares más fuertes, y en todos mis programas los meto como de base, porque justamente eso baja mucho el nivel del estrés, ¿no? Tener un negocio siempre va a ser muy estresante y va a generar incluso una adicción al estrés y al exceso de trabajo, ¿no? Entonces, si desarrollamos esta parte de inteligencia emocional, creo que eso a mí me ayudó mucho a poderle dar retro a los dueños sin que se sienta ofensivo, sin que se sienta agresivo, ¿no? Digo, de repente hay que ser, sí, como un poco confrontante, pero son como las mínimas ocasiones que intento hacerlo, y es porque a lo mejor ya se necesita, ¿no? Pero creo que esta parte a mí me deja, la verdad es que muy satisfecha, porque yo creía que trabajar, tener éxito, los resultados, pues son tan cuello de, ¿cómo dicen? Como dicen, ¿no? La letra con sangre entra. Y la realidad es que digo, no es cierto, puedes aprender de una manera totalmente diferente, totalmente amorosa, desde otro lugar, y es mucho más fácil de implementar. Claro que eso depende del nivel de resistencia de cada persona. Ok, me parece perfecto. Creo que para nosotros construir, y creo que no me vas a dejar mentir, todas las personas eh, que, que se consideran y considero que han tenido éxito en la vida, han tenido momentos de quiebra, han tenido momentos donde tocan fondo y solamente queda subir, ¿no? En uno de esos momentos en los que tú llegas a tocar fondo, donde dijiste, no sé, que te hayas sentido perdida, y ahora la mujer que eres, ¿qué le dirías a esa Liz de ese momento? ¿Qué le diría? Yo creo que, algo que me ha ayudado siempre es el tema de primero reconocer, ¿no? Es decir, yo siempre digo, hay que saber decir: "Estoy herido", tirarte y decirte: "Hoy quiero estar en el piso", ¿no? Creo que eso a veces es muy sanador, te hace muy humano, no se te olvida que eres un ser humano, te hace
darte la oportunidad de pedir ayuda, porque cómo nos cuesta pedir ayuda, de levantar la mano y decir, oye, ahora sí necesito, y no necesariamente dinero, una palabra de aliciente, alguien empático, alguien que esté, que haya pasado lo mismo que tú, ¿no? Entonces creo que eso es lo primero. Y lo segundo, eh, como, como de ese lugar donde estás, reconocer también todo lo que has hecho, ¿no? Porque un evento tampoco define quién eres y un evento más bien te llega a veces a recordarte lo que se te está olvidando, ¿no? Esto es algo que nosotros hacemos mes a mes, tenemos un sistema de planeación estratégica y cuando los dueños llegan, que fue el peor mes, digo, pero has tenido cosas buenas, ¿no? Y creo que a veces reconocer eso en el peor momento también te ayuda, ¿no? Entonces yo creo que ese es no olvidar nunca lo que has hecho, pero tampoco olvidar que somos seres humanos y tenemos derecho a sentir, ¿no? Y se vale llorar y se vale enojarse y porque las emociones no son malas, las emociones tienen una función, solo no hay que tragárselas o ignorarlas. Liz, hermosa respuesta. Muchísimas gracias. Fue revelador estar aquí el día de hoy contigo. Creo que podríamos pasar horas y horas y horas platicando. Necesitamos una segunda parte. Creo que Totalmente, yo necesitamos una encantada. segunda parte. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por hacerte un tiempo. Vienes desde Querétaro, nosotros estamos acá en el Estado de México. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición, por tu buena vibra. Muchas gracias. Y Mentes de Acero, sabes que es tu casa. Cuando quieras regresar, hacemos la segunda parte. Y bueno, pues amigos, ella fue Liz. Ah, ella fue Liz. Ella me hicieron ahí unas señas de que es a esta cámara. Ella es Liz. Vamos a poner todas sus redes sociales acá abajo para que la puedan contactar si ustedes tienen temas en su empresa que quieran solucionar, si quieren un acompañamiento, si quieren un guía que los va a llevar al éxito, por favor contacten a Liz. Acá abajo van a estar todas sus redes sociales y por favor, si te gustó este podcast, por favor, suscríbete, activa la campanita, estate pendiente a los nuevos episodios. Si quieres que invitemos a alguien o que hablemos de un tema en particular, por favor, pon en los comentarios y yo voy a estar leyendo personalmente todos esos comentarios. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros y bueno, pues nos vemos en el siguiente capítulo.